El pasaje bíblico de hoy, Santiago capítulo 3, versículo 17 al 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amados hermanos y hermanas en Cristo, en la prédica pasada vimos que uno de los elementos necesarios para mejorar en su rendimiento académico es tener un adecuado cociente de inteligencia. La segunda condición para mejorar en sus estudios es tener un buen entorno o ambiente para estudiar. También hemos visto más en detalle el cociente de inteligencia y el coeficiente emocional. Hemos dicho que en el Señor podrá aumentar ese cociente emocional. Si llega al nivel del espíritu, podrá desarrollar su coeficiente emocional y, si alcanza la plenitud del espíritu, lo podrá incrementar aún más. Hermano, si aumenta su cociente emocional, también incrementará su coeficiente de inteligencia. Esto es cierto a pesar que algunos no lo crean. Bueno, como les decía, la segunda condición para mejorar en sus estudios es tener un buen ambiente o entorno. Hay una historia que nos ilustrará sobre este tema. Se las comparto. Se trata de Mencio, un niño chino cuya mamá decidió mudarse de casa en 3 ocasiones por motivos de su educación. Este niño llegó a ser un connotado filósofo chino durante la etapa conocida como el periodo de los reinos combatientes. Su padre murió cuando Mencio era un niño y su madre se hizo cargo de su crianza. La mamá era una mujer muy sabia y le daba mucha importancia a la educación de su hijo. Primero, vivieron en un lugar cerca de un cementerio y el niño comenzó a imitar a las plañideras, que eran lloronas contratadas para los funerales. La madre, sorprendida por esa actitud del niño, decidió mudarse. Su segunda vivienda quedaba cerca del mercado del pueblo. En ese medio ambiente, Mencio empezó a imitar los gritos de los vendedores, que en ese tiempo no eran bien vistos. Así que su madre decidió mudarse una vez más a una casa cerca de una escuela. Desde ese momento, Mencio comenzó a leer y a estudiar. Así que su mamá pensó que ese era un buen lugar para vivir en forma permanente. A pesar de ser pobres y en vez de limitarse solo a lamentarse o a subsistir, la mamá de Mencio procuró darle una mejor educación a su hijo. Y ese esfuerzo fue el fundamento para que Mencio llegara a ser un gran erudito. Quizás se pregunte, ¿por qué esta historia de hace más de 2000 años adquiere vigencia hoy en día? Es porque todo lo que ve y oye es muy importante en su proceso de desarrollo y crecimiento. Hermano, el deber de todo padre es procurar darle a su hijo el mejor ambiente o entorno para estudiar. Desde luego, si Dios lo fortalece, las circunstancias externas no serán determinantes. Sin embargo, sería mucho mejor si tuviera un ambiente bueno donde estudiar. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos ustedes, estudiantes, jóvenes, padres de familia y hermanos en general, graben este mensaje en su mente y en su corazón y procuren esforzarse por lograr el mejor ambiente para potenciar su rendimiento académico. Amados hermanos y jóvenes estudiantes, tal vez se pregunte qué clase de entorno se requiere para estudiar bien. En primer lugar, es necesario una familia estable y tranquila. La familia es el primer y más básico vallado de protección. Eso les dará seguridad y estabilidad a los niños y así podrán concentrarse en sus estudios. Hermano, la característica fundamental en una buena familia es el amor y el cuidado entre sus integrantes.
Por ejemplo, suponga que en una familia siempre hay discusiones y peleas. Estudiar en ese ambiente sería como tratar de concentrarse en medio de un campo de batalla. Estará nervioso todo el tiempo. Pregunto, ¿podría un niño o un joven enfocarse en sus estudios en ese entorno? Tal vez usted, padre, piense que puede discutir con su cónyuge sin levantar mucho la voz y eso no afectará a su hijo. No obstante, le digo algo, discutir en voz baja sigue siendo una discusión. En la infancia y adolescencia, los niños son muy sensibles, son muy perceptivos del entorno o ambiente familiar y fácilmente eso los puede afectar. Por el rostro de sus padres identifican rápidamente si ha habido algún inconveniente o dificultad. Sabrán si han discutido tan solo viendo sus caras. Aún si los padres no han reñido, si son indiferentes con sus hijos, eso fomentará en ellos un sentido de inseguridad. Un caso, hay padres que dejan solos a sus hijos porque están muy ocupados. Usualmente se da esta situación de padres ausentes del hogar y de hijos que prácticamente se crían solos en casa. En el caso de un hijo único, si los padres se ausentan por mucho tiempo, el niño se pondrá nervioso por estar solo en casa. También estará expuesto a la influencia de programas nocivos, sea en la televisión o en el Internet. Algunos padres piensan que por estar sus hijos cursando los últimos años de primaria o en secundaria, ya son adultos y pueden decidir por sí solos qué hacer o qué ver sin el debido monitoreo paterno. Eso no es así. Hermano, no sé si se ha dado cuenta de esto, pero ahora, debido a los alimentos tan cargados de hormonas y de otros preservantes, los niños o niñas parecen tener más años de los que en realidad tienen. Sin embargo, eso no quiere decir que interiormente sean maduros. Aún son niños que no tienen control sobre sí mismos y que no pueden ni saben decidir por sí solos. Ustedes, padres, deben tener muy en cuenta esto. Con esto no quiero decir que deben seguirlos las 24 horas del día. Mucha injerencia de los padres también puede resultar negativa. Hermanos, ¿puedo hablarles con total franqueza? Si regañan mucho a sus hijos, no les harán caso. Si insisten demasiado con sus hijos en algo como, por ejemplo, que deben orar o deben hacer eso o aquello, sus hijos se cansarán de escucharlos y lo más probable es que no les hagan caso. Deben ser moderados en todo. Sus hijos podrían sentir que es demasiado restrictivo con ellos. Y si están constantemente bajo ese control estricto de los padres, no aprenderán a ser independientes. Por eso, yo nunca controlo a los pastores o levitas que sirven en la iglesia. Si lo hiciera, no desarrollarían sus capacidades ni tendrían sabiduría para decidir en ciertas circunstancias. En la actualidad tenemos más de 700 pastores y levitas en la iglesia. Si le diera a cada uno instrucciones muy específicas para cada caso en particular, estarían limitados y no podrían desarrollar sus talentos ni habilidades. Hermano, a pesar de lo capaz que pueda ser alguien, si está bajo un estricto control, no podrá desempeñarse en forma óptima ni tampoco podrá cultivar un sentido de autonomía ni independencia en la labor que se le ha asignado, aunque tenga un alto coeficiente de inteligencia. Volviendo a nuestro tema, en el caso que ambos padres trabajen, no será fácil que destinen tiempo de calidad para estar con sus hijos. No obstante, deberán intentarlo. Lo más importante para sus hijos es que sientan que sus padres los aman y se interesan por ellos. Desde luego, ustedes padres deben siempre orar por sus hijos y ponerlos en manos de Dios. Sin embargo, y en esto quiero ser bien claro, no deben pensar que ya han hecho todo solo por orar por sus hijos, a pesar que esté ocupado en su trabajo, negocio o sirviendo en algún ministerio en la iglesia. Eso no lo exime de su responsabilidad de cuidar y atender a sus hijos. Deberá saber dónde van,
con quienes habla o traba amistad, si vienen a los cultos, si oran, si están cumpliendo con sus tareas en el colegio, si tienen alguna inquietud en su desarrollo o algún problema, etc. Obviamente, también deberá proveerles de alimentación y de lo necesario para sus estudios. Interactúe y converse con ellos. Si hace todo esto, ¿acaso sus hijos no se sentirán amados? Proverbios capítulo 27, versículo 23 señala: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Hermano, si usted cuida de las flores o plantas que hay en su casa o de su mascota, ¿cuánto más debería cuidar por el bienestar de sus hijos? Deberá cuidar tanto de la salud espiritual y corporal de ellos y verlos como almas que Dios ha puesto a su cuidado. Yo no puedo ver a menudo a los niños de la escuela dominical. No obstante, cada vez que les comparto la palabra durante la escuela bíblica de verano, procuro expresarles mi amor. Últimamente, estoy tratando de dedicar más tiempo a los jóvenes de esta iglesia. Tal vez usted, padre de familia, no tenga mucho tiempo libre para dedicárselo a sus hijos, ni tampoco tenga los recursos suficientes para comprarles todo lo que precisan. Hay muchos jóvenes en esta congregación cuyas familias no tienen los recursos económicos necesarios para sustentar sus estudios. A pesar de ello, deberán hacer todo lo que esté a su alcance para que sus hijos sepan y sientan que los aman. Como les decía, para que su hijo mejore en su rendimiento académico, deberá proveerles de un ambiente adecuado para estudiar. Un caso, suponga que le dice a su hijo que estudie, pero mientras lo está haciendo, usted está viendo televisión. O imagine que mientras está estudiando en su dormitorio, usted está discutiendo con su esposa o alguien está haciendo bulla en la sala. En tal situación, su hijo se distraerá. Estará pensando en lo que estarán hablando o qué programa de televisión estarán viendo o por qué se estarán riendo. Su cuerpo estará en el dormitorio sentado frente al libro, pero su mente estará divagando. Por el contrario, sería totalmente diferente si los padres, en vez de ver televisión, estuvieran en silencio leyendo algún libro o la Biblia, o escuchando algunas alabanzas en volumen bajo. En ese contexto, automáticamente se haría un ambiente tranquilo para estudiar. Padres, ustedes deben proveer esta clase de entorno a sus hijos a fin de apoyarlos en sus estudios. A veces, los adultos creen que sus hijos son muy pequeños para entender lo que se dice en los programas de televisión. Sin embargo, les digo algo. Los pequeños son los más afectados por esos programas, incluso más que los adultos, y crecerán volviéndose adictos a la televisión, a los videojuegos, al internet o a los celulares. Por el contrario, si les facilita en casa el acceso a buenas obras literarias, y por cierto, usted da el ejemplo, lo más seguro es que mientras crecen cultiven ese amor por la lectura. Siempre deben recordar que los hijos son fiel reflejo de los padres. Y ustedes, jóvenes, deben abstenerse de entrar en contacto con todo aquello que los puede distraer de sus estudios. Amados hermanos, aparte de la familia, existen otras circunstancias que igualmente son importantes para mejorar en sus estudios. Los colegios o las escuelas son el lugar donde los jóvenes pasan mayor parte del tiempo. Si en un colegio la mayoría de los alumnos son buenos estudiantes, usted, joven, también se esforzará por serlo. Si tiene buenos amigos, podrán ayudarlo en sus estudios. Por eso es muy importante rodearse de esta clase de amistades. Es muy útil tener amigos con los que puede estudiar, con quienes pueda intercambiar métodos de estudio y que, asimismo, le puedan enseñar y responder a sus preguntas. Cuando estaba en secundaria, tenía esta clase de amistades. En la clase había un grupo
que se esforzaba por estudiar, otro que solo jugaba y el resto del salón. Yo me juntaba con los estudiosos. Hubo un caso de un joven que salió en un canal de televisión. En el reportaje dijeron que la circunstancia que lo cambió y lo hizo destacar en sus estudios fue cuando cambió de amigos. Antes se dedicaba solo a los videojuegos. Sin embargo, ahora frecuenta librerías y bibliotecas. Cambió completamente su forma de vida y ya no quiso volver a sus hábitos anteriores. Empezó a esforzarse en sus estudios. Si tenía dificultad en alguna materia, seguía el ejemplo de los que eran primeros en su salón. Así, sus calificaciones mejoraron mucho e ingresó a la Universidad Nacional de Seúl. Hermano, tanto los amigos como los profesores juegan un rol muy importante en la educación de los niños. Si tiene profesores que lo alienten y reconozcan sus aspectos positivos, mejorará en sus calificaciones. Eso se puede fácilmente comprobar en el hecho que hay alumnos que obtienen buenas notas con los profesores con los que se sienten bien. Usted, joven, debe buscar siempre buenos profesores, igual en la universidad. En la década de los años 60 hasta los 80, se produjeron muchas manifestaciones violentas de estudiantes, y eso fue resultado de la mala orientación de esos malos profesores. Los profesores deben guiar a los jóvenes por la buena senda. No obstante, hay algunos que en vez de incentivar a los alumnos a estudiar, los animan a perder el tiempo en otras cosas no provechosas. Sí, hermano, hay buenos y malos profesores. En el caso de los adultos, si la compañía o empresa donde trabaja incentiva a sus trabajadores a capacitarse en alguna especialidad a fin de mejorar su nivel laboral, y la mayoría de los empleados lo hacen, usted también se esforzará en seguir esos cursos. Sin embargo, si los que están a su alrededor son conformistas y están satisfechos con su actual situación, lo más probable es que usted también se contagie de esa apatía y laxitud y no procure mejorar. En resumen, el lugar donde vive y la gente que frecuenta son dos factores importantes en el rendimiento académico de un niño o de un joven. No se olvide del ejemplo de Mencio. Su mamá se percató de la trascendencia de ese aspecto y se mudó a un mejor lugar. No obstante, a pesar que los padres pongan todo de su parte, a veces no será fácil cambiar su entorno, es decir, mudarse del lugar. Ahora bien, yo como pastor principal de esta congregación también me intereso en ese aspecto, y uno de los lugares donde se desarrollan nuestros jóvenes es la iglesia. De ahí que siempre procuro mejorar los ambientes dentro del campus de esta iglesia, donde los jóvenes puedan estudiar mejor y así vivan una buena vida cristiana con todas las facilidades del caso. Por eso, hemos abierto cursos de matemáticas y de inglés en el periodo de vacaciones de verano. Tratamos, repito, de crear el mejor entorno para que nuestros jóvenes puedan estudiar y así mejoren en los cursos en los que necesitan reforzamiento. Si una materia es difícil para un joven, lo más probable es que no le guste y le sea complicado estudiarla. Por eso, regularmente en época de verano, damos clases de matemáticas y de inglés en la iglesia. Hermano, si hace todo lo posible por aprender la palabra de Dios y se esfuerza en la oración, eso también creará un mejor ambiente espiritual para estudiar. Si en su trabajo, empresa o compañía reconocen su desempeño, eso igualmente incentivará a sus hijos a estudiar. Y si ora y los alienta para que mejoren en su rendimiento académico, eso los fortalecerá. Con esto concluye el mensaje. Amados hermanos y jóvenes estudiantes, tal vez alguno de ustedes se pregunte qué debe hacer si no tiene un buen ambiente para estudiar, sea en su familia, colegio, etc. Por cierto, es bueno tener
un ambiente adecuado para estudiar. Sin embargo, eso no lo es todo. Espero ser claro en esto. No es fácil que un joven tenga acceso a todos los factores que faciliten un entorno favorable para estudiar. Tal vez no goce de un buen ambiente familiar o quizá sus padres no sean cristianos, etc. Ahora bien, ¿qué deberá hacer en ese caso? Pues no deberá dejarse limitar por esas circunstancias desfavorables. En otras palabras, podrá mejorar en sus estudios si tiene control y dominio sobre su entorno externo. Muchos de ustedes, jóvenes, deben haber leído u oído historias o testimonios de algunos personajes famosos que han superado situaciones realmente difíciles y han tenido éxito en la vida. Ustedes, que son cristianos y creen en un Dios todopoderoso, podrán fácilmente superar toda circunstancia, por más negativa que ésta sea. ¿Saben cómo? Bueno, se los digo, presten atención. Usted, joven, podrá controlar toda situación con fe y con la fortaleza de Dios. Les voy a explicar brevemente este principio espiritual. Su entorno pertenece al mundo o espacio físico o material. No obstante, si usted por fe se mueve en el espacio espiritual, podrá tener dominio sobre el espacio físico, ya que la dimensión espiritual es mayor y determina la dimensión física, material o carnal. Usted podrá tener dominio sobre toda circunstancia si su alma prospera. ¿Qué quiero decir con esto? Si su alma prospera, todo aspecto y área de su vida prosperará y además tendrá salud. Su alma prosperará si su espíritu tiene dominio sobre todo su ser, es decir, si su alma está sometida a su espíritu. Cuando su espíritu controla su alma, es que su alma ha prosperado. El que ha llegado al nivel de la plenitud del espíritu, repito, es porque su alma ha prosperado. ¿Sabe por qué? Porque su espíritu tendrá dominio sobre todas las funciones de su alma y así controlará su cuerpo. De ahí que, si su espíritu prospera, su alma y su cuerpo obedecerán su dirección. Por eso dice la palabra que si su alma prospera, todas las cosas le irán bien y además tendrá salud. Como su espíritu tendrá dominio sobre sus instintos y apetitos, su cuerpo gozará de buena salud. Si su espíritu desempeña el rol rector sobre su alma prosperará y todo le irá bien. Y es que su espíritu seguirá los deseos y la dirección del Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo conoce todo en el futuro, guiará a su cuerpo y a su alma para que en forma natural lo imposible se haga posible y lo que ya es posible mejore aún más. Por eso, hermanos, siempre los animo a que hagan prosperar su alma. En la próxima prédica continuaremos con este mensaje. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado,
cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.